Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Una feliz tarde para todos. Hoy es viernes, el tal llamado Viernes Santo, y nosotros queremos dirigirnos a usted con una palabra de aliento, con una palabra que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Es una bendición para nosotros poderles saludar y desearles que estén muy bien, que Dios les guarde. Vamos a leer Isaías 53. Queremos saludar a todos los niños y adolescentes de nuestra congregación, a los jóvenes, a los adultos. Un saludo muy especial para cada uno de nosotros. Mucho los extrañamos. Le pedimos a Dios que ojalá pronto nos podamos ver y celebrar con gozo y con júbilo en la congregación todos juntos. Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevarás las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Queremos invitarles que sigan en sintonía. Pueden compartir este enlace para que sus amigos, sus familiares y otros hermanos puedan ser bendecidos con la palabra. Dios les bendiga, les amamos mucho. Ahora con ustedes el pastor. Muy buena tarde, Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí en su casita, en sintonía. Espero que se acomoden bien, estén quietecitos, porque vamos a estar charlando un ratico la palabra del Señor. Los días viernes, por costumbre, día viernes santo, nos reunimos para alabar a Dios. Hemos hecho ayuno, hemos hecho culto a las 3, pero en general lo hacemos a las 7 de la noche, como de costumbre. Pero hoy quise estar con ustedes un ratico, en vista de que todos están en sus casas, están tranquilos, sin ningún afán, tienen que salir a trabajar, a la calle, nada, porque sabemos que no se puede. Entonces, espero que se acomoden, que estén allí bien relajaditos, como se dice, y concentraditos en la palabra del Señor. Los saludo a todos con amor fraternal, diciéndoles que mucho nos hace mucha falta congregarnos, pero ya vendrá la oportunidad para que estemos juntos nuevamente. Saludo a todos aquellos hermanos
que nos conocen y están en otro país, que también están en sintonía. Los saludamos con el amor que Cristo nos da en nuestros corazones para impartirle a cada uno de ustedes. El Señor es muy bueno, muy misericordioso. Todos estos días que hemos estado encerrados, Él ha estado ahí consolándonos, confortándonos y proveyendo para nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Usted es testigo de ello. Y por lo que tengo entendido, no nos hemos enfermado, hemos estado bien. A veces se baja un poquito el ánimo, pero uno clama a Él y Él nos responde, Él nos fortalece con esa persona tan importante que nos dejó para sostenernos, ayudarnos, que se llama el Espíritu Santo. Así que es una bendición poder estar con todos ustedes en esta tarde de bendición, tarde de gloria, tarde de su palabra. Así que hermanos, vamos a la palabra del Señor y abran sus Biblias allí en el libro o la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 15. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Espero que ya ustedes hayan encontrado, muchos lo saben de memoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo escribió el apóstol Pablo y él se consideraba como el primer pecador. Consideraba que él había pecado, le había fallado a Dios y por eso había venido a él en arrepentimiento y fe. Hoy vamos a estar hablando unos puntos muy importantes acerca de la muerte de Cristo, su crucifixión. Vamos a estar hablando de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es simplemente un recogimiento de 3 días, como se acostumbra. Ahora el recogimiento fue largo. Acompañó la Semana Santa con el recogimiento que traemos hace días y sabemos que esto continúa, pero no es en sí un recogimiento cada año, sino que la pasión de Cristo, la crucifixión de Cristo, la debemos llevar, la debemos sentir todos los días del año. Así que todos los días nosotros debemos recordar que Cristo murió por nuestros pecados, el justo, Cristo el justo, por nosotros injustos. Y es la expresión de amor de Dios para la humanidad, cuando Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo que hemos leído muestra que Cristo Jesús vino al mundo, pero Él vino al mundo, vino a esta tierra con propósito. Así que uno debe saber a qué vino esta tierra, cuál fue el propósito que Dios tuvo para con nosotros el traernos aquí. Dios tiene un propósito para con usted, un propósito para conmigo. Así que Cristo vino con un propósito y ese propósito fue salvar a los pecadores. El propósito fue salvar a los pecadores. Y vamos a verlo vamos a ver este tema en 3 encabezados. Primero, su nacimiento. Segundo, su ministerio. Tercero, su sufrimiento. Y cuarto, su crucifixión. Lo repito, su nacimiento, su ministerio, su sufrimiento y su crucifixión. Entonces el tema es, Cristo vino con un propósito. Cristo vino con un propósito y sabemos que el propósito es salvar
a los pecadores. Pero vamos a hablar de su nacimiento. En el libro de Mateo capítulo 1, vamos a buscar, le estamos dando tiempo a que ustedes encuentren el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació como cualquier ser humano común y corriente, nació de la Virgen María en Belén de Judea. Tuvo una niñez normal como cualquier niño. De hecho, pude haber jugado canicas, jugado como nosotros jugamos en la niñez. Nos gozamos con otros niños. Lo más seguro es que Jesús se gozó jugando con sus compañeritos en aquel entonces. Ni modo de decir que estuvo en el colegio, la escuela, porque dice la palabra que él no tuvo estudio. Pero su nacimiento fue un nacimiento normal como cualquiera de nosotros y una niñez normal, como fue la niñez de cada uno de nosotros, que ya a nuestra edad nos acordamos cuando éramos niños de nuestras pilatunas, nuestros juegos, nuestras peleas, pero creo que Jesús no peleó porque Jesús es todo amor, Él es amor. Entonces su nacimiento. Y segundo, vamos a ver sobre su ministerio. Cuando una persona ya crece, se hace joven, se proyecta, estudia en una universidad o se proyecta algún trabajo o darse cuenta qué va a hacer en la vida, qué profesión, cómo se va a desarrollar en este mundo. Entonces, Jesús, cuando ya cumplió su edad, buscó a su primo Juan el Bautista para que lo bautizara y así empezar su ministerio. O sea que Jesús, su profesión fue ministerial, la profesión de Jesús fue ministerial, aunque él fue enseñado en la carpintería. Su papá, José, papá putativo le llama San José, era carpintero y lo más seguro es que él le colaboraba en la carpintería. Antes de él empezó, entonces él, antes de empezar su ministerio, siendo un jovencito, se les voló a papá y mamá y ellos lo buscaron por muchas partes y lo encontraron en el templo discutiendo con los sacerdotes, leyéndoles la palabra, predicándoles, y ahí daba muestra que ya iba a iniciar su ministerio. Después de su bautismo, entonces inició su ministerio de la siguiente manera. Vamos a mirar sobre su ministerio en Lucas 4:18. Lucas capítulo 4, el verso 18. Perdón, hermanos. Lucas capítulo 4, el verso 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 4:18. Dice así la palabra del Señor. Miremos desde el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. Entonces inicia su ministerio y sabemos que su ministerio fue predicar el Evangelio. Juan el Bautista ya había predicado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Notemos que la predicación fue que se arrepintieran y creyeran al Evangelio. No se predicó, no predicaron que creyeran a tal grupo, a tal religión, en tal persona, en tal individuo. No, arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego de su predicación que le predicaba a la gente el arrepentimiento, el perdón de pecados, entonces él era misericordioso y sanaba a los enfermos, echaba fuera los demonios, multiplicaba el pan, los peces, alimentaba a la gente que tenía necesidad del pan diario. Él los alimentaba. Y quién sabe qué otras cosas hizo el Señor en cuanto a la provisión, porque la Biblia dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que hizo Jesús, además, muchas cosas que si se hubieran escrito todas no cabrían los libros en el mundo, dice el escritor de Juan. Entonces él hizo muchas cosas y entre esas entonces fue sanar enfermos, echar fuera demonios, poner en libertad a los cautivos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 38, capítulo 10, verso 38 nos muestra también ampliamente acerca, o nos habla acerca de su ministerio y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese fue su ministerio, ese fue su trabajo. El trabajo de Jesús fue servir a la humanidad en sus 3 años de ministerio, ya que el Evangelio implica servir, porque él dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. También dijo, nadie tiene mayor amor que este, y uno ponga su vida por sus amigos, y él la puso. Es lo que hoy se está recordando, que él puso su vida por nosotros, derramó su última sangre, hasta su última gota de sangre por nosotros, por nuestros pecados. Su ministerio fue importante. Su trabajo fue trabajar en la obra de Dios. Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y decía que era necesario hacer lo que el Padre le había enviado a hacer, es decir, obedecerle a Él hasta el fin. Entonces recordemos primero su nacimiento, segundo su ministerio y tercero su sufrimiento. Su sufrimiento. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. De verdad que venimos a esta tierra, muchos de nosotros, si no todos, tenemos historias agradables, historias desagradables. En las desagradables tenemos sufrimientos, hemos sufrido. Quizás pasamos una niñez difícil, una juventud difícil, y quizás estén pasando por momentos muy difíciles, y ahora más con este asunto de la pandemia. Entonces, Isaías 53, que ya ustedes leyendo, pero voy a volver a leer 53, el verso 3, 53, el versículo 3. Nos dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó el nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay algo aquí, el verso 6, que nos dice, y todos nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos apartamos por el camino, haciendo lo que se nos venía o aún se nos viene en gana. Pero dice que es cada uno de nosotros individualmente nos apartamos por el camino, por malos. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en la cruz del Calvario esas malas acciones que hicimos apartados de, aunque seguimos cometiendo errores, pero sabemos que Él nos limpia, Él nos perdona de toda maldad, de todo pecado. Así que el sufrimiento de Jesús, muy notable. Por mucho que nosotros hayamos sufrido hasta el momento, o vamos a sufrir, quizás no alcanza a ese sufrimiento de Jesús. Cuando le azotaron, cuando le pusieron corona de espinas, para aludir que él era el rey de los judíos, que él era el rey, le puso una corona de espinas, no una corona con perlas, con oro, con piedras preciosas, sino los prisioneros en aquel tiempo sentenciados a muerte les daban 40 azotes. 40 azotes, dice que 39 azotes menos uno, porque el verdugo no podía pasarse. Se emocionaba dando huete en la espalda, azote a la espalda al reo, al sentenciado, y entonces se pasaba de pronto de los 40 y entonces dicen que él pasaba también a recibir azotes. Y ese azote llevaba un garfio de hierro en la punta y sacaba carne, entonces así que la espalda de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, decir picadita. Dicen muchos que como carne para hamburguesa. Imagine el sufrimiento de Jesús más el dolor en las espinas y más el dolor de los clavos cuando lo iban a clavar allí en la cruz o lo clavaron en la cruz, el sufrimiento de los clavos en sus manos, en los pies, más las patadas, más la humillación, los ultrajos, la escupa que le tiraban a la cara. Su sufrimiento no se compara con el sufrimiento de nosotros, pero su sufrimiento lo llevó a tener llagas y esas llagas, por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. De verdad que Él sana nuestras dolencias, perdona nuestras iniquidades, pero de alguna enfermedad tenemos que morir algún día a partir de aquí, pero cuando dice que Él sana nuestras dolencias es que cuando estemos con Él en la morada celestial, en el cielo, en la patria celestial, no, ya no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más dolencia, porque Él todo eso lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Por qué su sufrimiento? Por nuestra culpa, por tu culpa y por mi culpa. Todos nosotros pecamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual apartados por el camino. Y hoy hay mucha gente, multitudes, apartados cada cual por su camino. Y el Señor vino diciendo también, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que su sufrimiento tenía que ser nuestro sufrimiento. Su sacrificio debía ser para nosotros, pero Él lo llevó por nosotros. Un sustituto. Sufrimiento terrible, que los que hemos visto la película de la Pasión de Cristo, vemos que es terrible, pero aún no muestra
en sí, en su magnitud, lo que fue. La pasión de Cristo fue dolorosa. Entonces, su sufrimiento, pero ese sufrimiento con torturas, y luego de camino a la cruz del Calvario, de camino al Gólgota, mejor con esa cruz al hombro pesada, que tuvieron que buscar a alguien que se le ayudara a llevar, alguien se le ayudara a llevar, que metiera por detrás y le aliviara un poco la carga. Muy difícil. Y luego de pasar por estas tres cosas, su nacimiento, su juventud, su ministerio y su sufrimiento, ahora en cuarto lugar vemos su crucifixión. Cuarto lugar, su crucifixión. Y vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Su crucifixión es lo que hoy, viernes, está celebrando, o están celebrando la crucifixión de Cristo, recordando que Él fue crucificado. Cuando dice crucificado, fue en una cruz. Capítulo 23, el verso 33. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. O sea, cuando llegaron después de haberlo torturado, después de haber caminado hasta allí, y él iba caminando hasta ese lugar y lo iban ultrajando y gritándole cosas, y cuando llegaron a ese lugar, dice, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, dos hombres que también murieron ese día, allí al lado de Jesús, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Llegaron allí con él, pero ellos no iban tan maltratados, tan torturados como Jesús. Solo Jesús fue el que recibió tal magnitud de tortura. Tantos azotes, tantos golpes sufrió el Señor antes de ir a la cruz. Ahora ya el último paso es ser crucificado, ser colgado. Primero ser clavado de los pies, clavado en las manos, y luego atado a esa cruz y elevado hacia lo alto, para después clavarle una lanza en el costado. Y esa lanza traspasó hasta llegar hasta su corazón y derramar hasta su última gota de sangre. Y entonces es importante que nosotros notemos qué es en realidad la Semana Santa. La Semana Santa debemos celebrarla nosotros, o sea, la pasión de Cristo, todos los días, a cada momento, recordarnos que Él, Salvador, Jesús, el Cristo, murió en una cruz por nosotros. Miremos el libro de Romanos, capítulo 5. ¿Me están entendiendo, hermanos, allí en sus casas? Yo sé que muchos están sentaditos allá. Qué bueno que me pueden ver. Yo no les puedo ver, pero ustedes me ven y me están acompañando desde allí. Y vamos al libro de Romanos capítulo 5, el versículo 6. En adelante vamos a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos tú y yo, y todos los que no han venido en arrepentimiento y fe a Él. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. O sea, que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga conmigo, Cristo murió por nosotros. Otra vez, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Él llevó la condenación, el martirio, que era para nosotros lo
llevó Él en la cruz del Calvario. Ciertamente, morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Pero apréndase de memoria y no lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, la ira que de Dios para con nosotros pecadores, Cristo la llevó. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Importante lo que Cristo hizo esa semana del mes de abril, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestras culpas, por nuestros pecados. De el costado de Jesús salió mucha sangre, toda su sangre. Los científicos dicen que él murió fue de anemia. Y esa sangre que derramó es la que es suficiente hasta el día de hoy para derramar, para perdonar, todos los pecados de la humanidad, de los hombres, de las mujeres. Por terrible que sea su pecado, Él lo perdona. Él lo perdona, Él lo limpia con su sangre preciosa. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Oiga bien, limpiarnos de toda maldad. No hay detergente, no hay jabón que pueda limpiar el pecado, solo la sangre de Jesús. Las obras que tratamos de hacer tampoco limpian el pecado, solo la sangre de Cristo, solo por los méritos de Jesús. Lo que nosotros hagamos no sirve, dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por medio de la fe. La fe es un regalo de Dios, por medio de la fe. Dice, no por obras, para que ninguno se gloríe, o sea, para que ninguno esté fantochando que es porque da esto, da aquello, porque hace buenas obras. Las buenas obras son el resultado de ser un creyente, ser alguien nacido de nuevo, ser alguien que aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermano y amigo, nuestras culpas, nuestros pecados los llevó aquel día Jesús en la cruz del Calvario. Solo queda que el hombre y la mujer nos acerquemos a Él humillados, reconociendo que Él es el único que puede salvarnos. Recuerden, Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que es un sacrificio maravilloso para recordarlo todos los días. No espere un año, el mes de abril para Semana Santa. La Semana Santa, recordar que Cristo murió es todos los días. Y todos los días, cuando nos levantemos, debemos darle gracias al Señor, diciendo, gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias por perdonar nuestros pecados. Pero cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos perdona de nuestro pecado, pero nosotros debemos procurar, luchar por no caer otra vez en lo mismo, por no seguir pecando, aunque seguimos siendo pecadores, pero no practicantes del pecado. Debemos nosotros todos los días luchar en contra del pecado, porque no vale la pena volver a hacer todo aquello que Cristo ya nos perdonó, y es más, que Él dice que nunca se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Y luego dice que los echó a lo profundo de la mar, o sea, olvidó totalmente. Dios no es como nosotros, que nosotros decimos perdonar, pero después seguimos recordando. Sí, tú me hiciste eso, esto, aquello, y yo no te perdono, que te perdone Dios. No, Dios sí nos perdonó a través
de su Hijo Jesús. Él nos perdonó y no recuerda jamás nuestro pecado, nuestra maldad, y por eso nosotros debemos vivir felices, contentos, alabándole, glorificándole, exaltándole y diciéndole gracias, Señor, por tu perdón precioso, maravilloso. Así que sigamos recordando, no solo esta semana, sino todos los días, como les dije antecitos, todos los días que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, y debemos venir a Él en arrepentimiento y fe. Te invito que en esta tarde, si no te has arrepentido, venga a Él en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados, confesando tus culpas, y Él nos perdona. Hay veces decimos que no tenemos pecado, pero el que dice que no tiene pecado, y si decimos eso nosotros los cristianos, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias por el amor de Dios, al enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario en sustituto por nuestros pecados, por tu culpa y por mi culpa. Hermanos, Dios me los bendiga. Dios les siga fortaleciendo, Dios les siga ayudando en esta cuarentena. Y vamos a orar un ratico. Y dígale allí en su casa, cerrando sus ojitos, dígale gracias, Señor, porque hoy estamos recordando que tú hiciste el sacrificio, ese sacrificio maravilloso, y fue por cada uno de nosotros, por cada uno de los pecadores. Orémosle a Él. Gracias, Señor, porque tú un día viniste a la tierra con un propósito, con un plan, y ese plan fue salvar a los pecadores. El apóstol Pablo lo dijo claramente, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se tenía como el primero. Nosotros nos acobijó esa bendición de que Él vino para salvarme a mí, para salvarte a ti. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te pido de que tú seas bendiciendo a cada hermano y hermana allá en su lugar, por lejos que estén. Tú estás allí porque tú estás en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Te pido que en esta tarde derrames una bendición muy especial sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano que nos ven. Pon tu mano sanadora sobre las enfermedades, sobre las dolencias. Obra en cada problema, obra en cada dificultad, obra, Señor, en cada petición. Suple para las necesidades. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que la bendición tuya sea derramada sobre cada hogar, sobre cada familia. Oh Señor, porque tú bendices, tú eres muy bueno, tú eres muy misericordioso, y en esta tarde nos has escuchado, nos has oído y nos has asistido con la presencia de tu Santo Espíritu, que lo podemos sentir a nuestro alrededor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Amén. Mis amados hermanos, les estoy recordando que esta tarde, esta noche a las 7, estaremos nuevamente por el mismo medio, alabando, glorificando al Señor y transmitiéndoles a ustedes una palabra, otra palabra, 7 de la noche, en reemplazo del culto que se celebra los viernes. Ahora estaremos desde nuestra casita. Dios me los bendiga y muchas gracias. Recordándoles entonces que también el domingo. Dios les guarde.